En este video vamos a seguir con lo que es la interfaz gráfica utilizando la librería Swing en Java, y en esta oportunidad lo que vamos a comentar en este video son los paneles, ¿ya? Principalmente un panel o un JPanel es una clase que representa un contenedor, y principalmente un contenedor, como su palabra lo dice, ¿cierto? Nos permite poder agrupar determinados controles dependiendo de un problema en particular, ¿ya? Principalmente nos permiten llevar un cierto orden en los formularios que podemos ir creando en la medida que vayamos avanzando. Por lo tanto, para poder explicar cómo funcionan los paneles, vamos a crear un proyecto en Java que le vamos a llamar segunda aplicación sin main class. Este proyecto, ¿ya? Segunda aplicación, vamos a crear un package llamado cl.demo, y en ese package vamos a crear un JFrame, ¿ya? Este JFrame se va a llamar ventana. El panel principalmente está en la categoría de los swing containers, ¿ya? Y principalmente, como les comentaba, nosotros podemos agrupar en ese panel todos estos controles que podemos ver acá, ¿ya? Cuando uno arrastra un panel, uno principalmente tiene que fijarse en la ventanita que está acá en el Navigator, por ejemplo, que se agrega un panel al JFrame. Aquí nosotros en este Navigator podemos ver todos los controles que nosotros vamos arrastrando, inclusive los controles abstractos, que después vamos a hablar un poquito de eso en los siguientes videos, ¿ya? Principalmente el panel, ¿cierto? Es un contenedor, como les comentaba, que tiene un nombre de variable, ¿ya? Y tiene ciertas propiedades. Por lo tanto, el panel, si nosotros le hacemos doble clic, por ejemplo, podemos trabajar acá en el panel, ¿ya? Podemos aquí redimensionarlo, y si hacemos doble clic volvemos al panel con la ventana un poquito más grande, ya que se adecua al tamaño que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Ahora, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer con este panel, podemos definir algunas propiedades de este panel, ¿ya? Por ejemplo, este panel por defecto eh, está configurado con ciertas propiedades, por ejemplo, un color de fondo, borde, foreground, que esas son las tres propiedades básicas que puede tener un panel. El panel, principalmente en este panel, lo que nosotros vamos a explicar principalmente es el color de fondo, ¿ya? El color de fondo, por ejemplo, seleccionamos un color de fondo, por ejemplo este, ok, y ya tenemos un color de fondo para nuestro panel. Si lo quisiéramos cambiar, por ejemplo, con un color un poco más oscuro como ese, ahí lo podríamos dejar, ¿vale? Entonces, el panel es una especie de contenedor en el cual yo puedo modificar, por ejemplo, su color de fondo, ¿ya? Además de eso, yo puedo arrastrar, por ejemplo, este label, que ya explicamos las propiedades y todo, ¿cierto? Lo puedo arrastrar ahí, ¿ya? Entonces, cuando yo después, por ejemplo, cuando yo le hago un clic al panel, fíjense que tengo seleccionado aquí el panel, y yo lo muevo, se mueve con el label. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el Navigator, ¿cierto? Que si no les aparece esta ventana, lo pueden obtener desde Windows, y debería estar por aquí, ahí está, Navigator, y debería aparecer acá, ¿ya? Entonces JPanel contiene un label, ¿vale? Por lo tanto, acá yo podría, por ejemplo, el label, ver las propiedades como por ejemplo la fuente, dejarla en negrita, por ejemplo, y en un tamaño 24, así, ¿ya? Em, Podría definir un color, ¿cierto? En negrita, para que se vea mejor el texto, lo dejamos en blanco, y podríamos editar el texto. Recuerden que nosotros de esta forma podemos editar el texto, y por ejemplo aquí podríamos definir un título, o podríamos definir una imagen de fondo, por ejemplo, ¿ya? O sea, podríamos definir un diseño para nuestra ventana o nuestro formulario. Insisto, una imagen de fondo, ¿ya? O sea, un label con una imagen de fondo, ¿ya? O un color de fondo como aparece acá en este panel, ¿ya?
Los paneles también nosotros podemos definir una imagen de fondo, pero principalmente no está dentro de las configuraciones de NetBeans, sino que tenemos que hacerlo principalmente a código, ¿ya? Em, de esa forma, entonces podríamos definir eso como nuestro panel y el panel, un JFrame, que es el contenedor principal, ¿cierto? Que representa la ventana, que si nos pinchamos en la vista previa, ¿cierto? Aquí ya tenemos una vista previa de cómo se va a ver nuestra ventana cuando lo ejecutemos, ¿ya? Por otra parte, el panel, debemos mencionar que el JFrame, ¿ya? Puede tener no solamente un panel, puede tener muchos paneles, ¿ya? Múltiples paneles, y principalmente va a depender del ejercicio o de la problemática que nosotros queramos trabajar. Una propiedad es el color de fondo, que es el que acabamos de explicar, y la otra propiedad, por ejemplo, de este panel es que yo puedo definir un borde, y eso fue lo que principalmente trabajamos en clase. En el borde existen distintos tipos de borde, un borde más remarcado, ¿ya? Un borde con biselado o con sobresalto, ¿ya? Está por defecto en sin bordes, y yo puedo definir un borde pero con un título principalmente, ¿ya? En donde yo puedo modificar el borde de este panel. Puedo, por ejemplo, definir un cierto título, voy a poner aquí título, ¿ya? Puedo definir un color del borde, si es que así lo quiero, y puedo definir también una fuente de este texto que está aquí, ¿ya? La justificación, la posición, ¿cierto? Está por defecto, pero lo podría definir donde yo quiera el texto principalmente, ¿ya? Ahora, si yo acepto esto, fíjense que la apariencia de este panel cambia ahora. Si nos vamos a la vista previa, que es ese ojo que está ahí, ¿cierto? Ya tenemos un panel en donde podemos trabajar con esta ventana, en donde obviamente la ventana está configurada para que se pueda adaptar, pero si nosotros no quisiéramos deshabilitar esta propiedad, ¿cierto? Recuerden que eso lo explicamos en los primeros videos, en donde el JFrame, tengo que fijarme que aquí diga JFrame, lo deshabilitamos con la propiedad, ¿lo recuerdan? Se llama resizable, ¿cierto? De esa forma yo garantizo que este tamaño es fijo para el usuario. Entonces, lo que necesitamos saber en este video es que existen dos formas de poder representar un panel. Si yo quiero lograr un diseño mejorado, ¿cierto? Un formulario más presentable, se podría decir, podría trabajar con colores o con imágenes, dependiendo del problema, o agruparlo mediante ciertos bordes, ¿cierto? Configurando las propiedades de los paneles, ¿ya? Bueno, eso en relación a los paneles, nada más que eso. Y en el siguiente video vamos a explicar otros controles que revisamos la semana 2 de Swing, ¿vale?